¿Cuántas veces has perdido el control de tu vida sin siquiera darte cuenta? ¿Cuántas decisiones tomaste en piloto automático que después lamentaste profundamente? Tal vez hoy te sientes esclavizado por un hábito que no puedes romper, por una lengua que no puedes controlar, por impulsos que te dominan en lugar de tú dominarlos a ellos. Vives en una batalla constante entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Y en el fondo de tu corazón, sabes que hay algo que no está funcionando. Pero ¿y si te dijera que Gálatas 5:22-23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Contra tales cosas no hay ley. Esa palabra templanza es dominio propio, y no es casualidad que esté incluida en el fruto del Espíritu, porque sin dominio propio, ninguna otra virtud puede florecer completamente en tu vida. Hoy descubrirás 4 hábitos bíblicos que no solo te ayudarán a controlar tus impulsos, sino que transformarán completamente tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Porque el dominio propio no es opcional en la vida cristiana, es esencial. Es la diferencia entre vivir como esclavo de tus deseos o como heredero del reino. Y lo que aprenderás hoy podría ser exactamente lo que necesitas para desbloquear las bendiciones que Dios ha preparado para ti. La Biblia nos muestra a alguien que entendió esto perfectamente. Imagina por un momento a un joven brillante, con un futuro prometedor por delante. Criado en la casa de Dios, conocía las Escrituras desde pequeño. Tenía todo para triunfar: inteligencia, carisma, conocimiento espiritual. Su nombre era conocido, su linaje respetado. Pero este joven cometió un error que muchos cometen hoy. Confundió conocimiento con dominio propio. Conocía lo correcto, pero no había desarrollado los hábitos para practicarlo consistentemente. Llegó el día de la tentación. Una mujer se acercó a él con palabras seductoras, y aunque conocía perfectamente los mandamientos de Dios, aunque sabía exactamente lo que estaba en juego, aunque había visto las consecuencias de ese pecado en otros, no pudo resistir. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin práctica es inútil. La teoría sin hábitos no te salva de caer. Este joven era Amnón, hijo del rey David, y su falta de dominio propio no solo destruyó su propia vida, sino que desencadenó una tragedia familiar que afectó a toda una generación. Violó a su hermana Tamar y su vida terminó en asesinato y vergüenza. Todo porque sabía qué hacer, pero nunca desarrolló los hábitos que le darían el poder para hacerlo. Y aquí está la lección más poderosa. El dominio propio no se improvisa en el momento de la tentación. Se construye día a día, decisión a decisión, hábito por hábito. Amnón no perdió el control en un solo momento. Lo perdió mucho antes, cuando dejó de practicar los principios que conocía. Cuando permitió que sus pensamientos vagaran sin disciplina. Cuando no puso límites a sus deseos. La caída fue solo el resultado final de una vida sin hábitos de dominio propio. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede cambiar tu vida, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido desarrollar dominio propio en Cristo. Escríbela con fe, porque al declararla, estás activando en tu espíritu una decisión que el cielo va a respaldar. Y quédate hasta el final, porque allí puede estar la clave exacta que necesitas para romper esa cadena que te ha tenido atado por tanto tiempo. Ahora vamos a profundizar en los 4 hábitos que la Biblia establece como fundamento del dominio propio. Y te advierto algo, esto no será teoría vacía ni palabras bonitas para hacerte sentir bien. Voy a confrontarte con la verdad. Voy a mostrarte exactamente dónde estás fallando. Y voy a darte el mapa preciso para que salgas de ese ciclo de derrota en el que tal vez has estado girando por años. Prepárate para descubrir cómo tu vida puede transformarse cuando decides no solo saber, sino hacer lo que Dios manda. Tricaina 1. El hábito de la vigilancia constante sobre tus pensamientos. Escucha esto con mucha atención, porque aquí está la raíz de todos tus problemas de dominio propio. Todo comienza en tu mente. Y déjame decirte algo que tal vez nunca te han dicho con esta claridad. Tú no tienes un problema de dominio propio en tus acciones. Tienes un problema de dominio propio en tus pensamientos. Tus manos solo ejecutan lo que tu mente ya aprobó. Tu boca
Solo declara lo que tu pensamiento ya procesó. Tus pies solo caminan hacia donde tu imaginación ya te llevó. Proverbios 4:23. No está jugando contigo cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa palabra guarda significa vigilar como un soldado vigila una fortaleza. Significa estar alerta constantemente. Significa no dejar pasar ningún pensamiento sin examinarlo primero. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes están fallando miserablemente. Están dejando que cualquier cosa entre en su mente. Están permitiendo que pensamientos tóxicos, negativos, impuros, destructivos, se instalen en su corazón como si fuera un hotel de paso. Y luego se preguntan por qué no pueden controlar sus acciones. Déjame explicarte cómo funciona esto, porque necesitas entender el proceso completo para que puedas interceptarlo antes de que sea demasiado tarde. Primero viene el pensamiento. Es apenas una sugerencia, una imagen mental, una idea que cruza tu mente. En esta etapa todavía es fácil de rechazar. Es como una semilla que apenas tocó la tierra. Pero si no la sacas inmediatamente, si la dejas ahí, si empiezas a considerarla, si comienzas a jugar con ella mentalmente, entonces esa semilla echa raíces. La segunda etapa es la imaginación. Ahora ya no es solo un pensamiento, es una película completa que estás proyectando en tu mente. Estás visualizando escenarios, estás creando diálogos, estás sintiendo emociones asociadas a esa idea. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa, porque tu cerebro no distingue completamente entre lo imaginado y lo real. Cuando imaginas algo vívidamente, tu cuerpo ya empieza a reaccionar como si estuviera sucediendo. Tu corazón late más rápido, tu respiración cambia, tus emociones se activan. Estás ensayando mentalmente la acción antes de cometerla. La tercera etapa es el deseo intenso. Ahora ya no solo estás pensando en ello o imaginándolo, lo estás deseando activamente. Tu voluntad se está inclinando hacia esa dirección. Estás encontrando justificaciones para hacerlo. Estás negociando contigo mismo. Estás minimizando las consecuencias. Estás exagerando los beneficios. Tu mente se convirtió en abogado de tu pecado. Y la cuarta etapa, la inevitable si no detienes el proceso antes, es la acción. Ya cruzaste la línea, ya lo hiciste, y ahora viene la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. Pero hermano, hermana, el problema no empezó cuando actuaste. Empezó mucho antes, cuando dejaste que ese primer pensamiento se quedara sin confrontarlo. Segunda de Corintios 10:5 te da la estrategia exacta. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ves esa frase llevando cautivo? Eso significa que tienes que arrestar ese pensamiento. Tienes que ponerle esposas. Tienes que encerrarlo. No puedes dejar que ande libre por tu mente haciendo lo que le dé la gana. Pero aquí viene la parte donde voy a corregir algo que estás haciendo mal. Muchos de ustedes están tratando de no pensar en ciertas cosas. Están haciendo un esfuerzo enorme por suprimir pensamientos. Y déjame decirte por qué eso no funciona, porque la mente humana no puede enfocarse en no pensar algo. Si yo te digo, no pienses en un elefante rosado, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Exactamente. Un elefante rosado. El secreto no es intentar no pensar en lo malo. El secreto es reemplazar activamente los pensamientos destructivos con pensamientos constructivos. Filipenses 4:8 te da la lista completa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves la palabra pensad? Es un mandato activo. No dice espera a que lleguen buenos pensamientos. Dice enfócate intencionalmente en estos tipos de pensamientos. Es una decisión consciente. Es un hábito que desarrollas. Déjame contarte algo personal que me pasó hace años. Yo luchaba constantemente con pensamientos de ansiedad y preocupación. Cada noche, cuando apagaba la luz y me acostaba, mi mente se convertía en un cine de terror proyectando todos los peores escenarios posibles para mi vida, mi familia,
mi ministerio. Y trataba de no pensar en eso, pero mientras más lo intentaba, más fuerte regresaban esos pensamientos. Hasta que un día el Espíritu Santo me mostró algo. No estaba llenando mi mente con lo correcto durante el día, por eso en la noche, cualquier basura podía entrar. Comencé a practicar algo muy específico. Cada vez que venía un pensamiento de ansiedad, inmediatamente lo interceptaba y lo reemplazaba con una verdad bíblica específica. Si pensaba voy a fracasar, inmediatamente declaraba en mi mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si pensaba algo malo va a pasar, declaraba Jehová es mi pastor, nada me faltará. No estaba suprimiendo los pensamientos negativos, los estaba reemplazando activamente con verdad. Y aquí está el hábito específico que necesitas desarrollar. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de hacer cualquier otra cosa, dedica 15 minutos a llenar tu mente con la palabra de Dios. No es un devocional superficial, es una inmersión intencional. Lee un pasaje, medita en él, decláralo en voz alta, memorízalo si es posible. Estás preprogramando tu mente para el día. Estás estableciendo el filtro a través del cual todos los demás pensamientos van a pasar. Durante el día, practica la vigilancia constante. Esto significa que estás consciente de lo que estás pensando. No vives en piloto automático mental. Cuando viene un pensamiento, lo examinas. Te preguntas, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Este pensamiento está alineado con mi identidad en Cristo? ¿Este pensamiento produce vida o muerte? Y según la respuesta, o lo aceptas y lo desarrollas, o lo rechazas inmediatamente y lo reemplazas con verdad. En la noche, antes de dormir, haz un inventario mental. Repasa tu día. Identifica los momentos donde permitiste pensamientos incorrectos. No te condenes, pero sé honesto. Reconócelos, arrepiéntete si es necesario y decide cómo vas a manejarlos mejor mañana. Y luego llena tu mente con alabanza, con gratitud, con la palabra de Dios, para que tu subconsciente trabaje con material limpio mientras duermes. Pero escúchame bien, este hábito requiere esfuerzo intencional al principio. No va a ser automático. Vas a olvidarte. Vas a fallar. Vas a permitir que pensamientos equivocados se queden más tiempo del debido. Pero no te rindas. Cada vez que vuelvas a interceptar un pensamiento incorrecto, estás fortaleciendo ese músculo espiritual. Cada vez que reemplazas una mentira con verdad, estás cavando un nuevo canal en tu cerebro por donde fluirán tus pensamientos futuros. Y déjame decirte algo más. La calidad de tu vida en 5 años está siendo determinada por la calidad de tus pensamientos hoy. Porque tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en acciones, tus acciones se convierten en hábitos, tus hábitos se convierten en carácter, y tu carácter determina tu destino. Todo empieza en la mente. Todo empieza con el primer hábito, la vigilancia constante sobre tus pensamientos. Ahora, en los comentarios, quiero que escribas desde qué ciudad me estás escuchando. No es un dato sin sentido. Quiero que sepas que desde tu ciudad, desde tu país, desde tu situación específica, Dios te está llamando a tomar control de tu mente. No importa dónde estés geográficamente, el campo de batalla es el mismo. Tu mente. Y hoy es el día en que decides ganar esa batalla. Escribe tu ciudad ahora mismo. Take Caro 2. El hábito de la disciplina del cuerpo físico. Aquí viene algo que a muchos cristianos no les va a gustar escuchar, pero que necesitan oír con urgencia. Tu cuerpo no es neutral en tu vida espiritual. Tu condición física tiene un impacto directo en tu capacidad de ejercer dominio propio. Y antes de que empieces a pensar que esto es superficial o que no es espiritual, déjame mostrarte lo que dice 1 Corintios 9:27. Pablo, el gran apóstol, el teólogo más brillante del cristianismo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, dice esto: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Escuchaste eso? Pablo, lleno del Espíritu Santo, con revelaciones directas de Dios,
dice que tiene que disciplinar su cuerpo físicamente. Usa la palabra golpeo. No está hablando de maltrato, está hablando de entrenamiento riguroso. Está hablando de no permitir que su cuerpo dicte los términos. Está hablando de someter sus apetitos físicos a su voluntad espiritual. Porque él entendió algo fundamental. Tu espíritu habita en un cuerpo, y si el cuerpo está fuera de control, tarde o temprano arrastrará a tu espíritu. Y aquí viene la corrección dura que necesitas escuchar. Muchos de ustedes están orando por dominio propio mientras están destruyendo su cuerpo con hábitos terribles. Están pidiendo a Dios autocontrol mientras viven esclavizados a la comida, al sedentarismo, a la falta de sueño, a la negligencia física, y luego se sorprenden de que no pueden controlar otras áreas de su vida. Déjame explicarte la conexión que tal vez nunca has visto. Tu cerebro funciona con química. Cuando no duermes lo suficiente, cuando comes pura basura, cuando no haces ningún ejercicio físico, cuando vives en un estado constante de fatiga y agotamiento, tu cerebro no produce las cantidades correctas de serotonina, dopamina y otras sustancias químicas que necesitas para tener claridad mental, estabilidad emocional y fuerza de voluntad. No es solo espiritual, también es biológico. Dios diseñó tu cuerpo para funcionar de cierta manera, y cuando ignoras ese diseño, pagas las consecuencias. Estudios científicos han demostrado que la fuerza de voluntad es como un músculo que se agota. Cuando estás físicamente exhausto, cuando tu cuerpo está funcionando con déficit de nutrientes, cuando tu cerebro está privado de sueño, tu capacidad de tomar decisiones correctas disminuye drásticamente. Esto explica por qué muchas personas caen en tentaciones en la noche cuando están cansadas. Explica por qué tus resoluciones son más fuertes en la mañana que en la tarde. Explica por qué después de un día estresante es más difícil resistir ese impulso de comer emocionalmente o de explotar en ira. Entonces aquí está el hábito específico que necesitas implementar. Trata tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. No es una sugerencia amable, es un mandato claro. Y glorificar a Dios en tu cuerpo significa cuidarlo intencionalmente. Significa dormir las horas que tu cuerpo necesita. La ciencia dice que la mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño. ¿Cuánto estás durmiendo tú? Si estás sacrificando el sueño constantemente para ver series, para estar en redes sociales, para hacer cosas que no son urgentes ni importantes, estás saboteando tu propio dominio propio. El sueño no es pereza, es mantenimiento esencial de tu sistema. Significa alimentarte de manera inteligente. No estoy hablando de dietas extremas ni de fanatismo alimenticio. Estoy hablando de reconocer que lo que comes afecta cómo piensas, cómo te sientes y cómo decides. Si llenas tu cuerpo de azúcar procesada, de comida chatarra, de sustancias que alteran tu química cerebral, no puedes esperar tener claridad mental y dominio propio. Daniel entendió esto. Cuando estuvo en Babilonia, se negó a comer la comida del rey no solo por razones ceremoniales, sino porque sabía que su dieta afectaría su capacidad de servir a Dios con excelencia. Significa mover tu cuerpo regularmente. No necesitas convertirte en atleta profesional. Necesitas caminar, estirarte, hacer algún tipo de actividad física que mantenga tu cuerpo funcional. Cuando ejercitas tu cuerpo, no solo estás mejorando tu salud física, estás entrenando tu mente para la disciplina. Estás practicando hacer cosas que no quieres hacer, pero que sabes que son buenas para ti. Estás fortaleciendo tu capacidad de decirle no a la comodidad inmediata y sí al beneficio a largo plazo. Déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde mi ministerio estaba creciendo. Las demandas eran enormes y yo pensaba que dormir era desperdiciar tiempo. Pensaba que comer rápido lo que fuera era eficiencia. Pensaba que el ejercicio era un lujo que no me podía permitir. Y comencé a notar algo. Mi paciencia era más corta. Mi capacidad de concentración disminuyó. Me irritaba más fácilmente.
Mis decisiones no eran tan claras como antes. Y un día, después de explotar con alguien de mi equipo por algo insignificante, el Espíritu Santo me confrontó. No estás cuidando el templo que te di. ¿Cómo esperas que funcione correctamente si no le das mantenimiento? Esa confrontación cambió mi perspectiva completamente. Comencé a ver el cuidado de mi cuerpo no como vanidad, no como algo secundario, sino como mayordomía espiritual. Empecé a dormir mis horas completas, sin culpa. Comencé a comer con más conciencia, no por estética, sino por funcionalidad. Comencé a hacer ejercicio regular, y lo más impresionante fue que mi capacidad de manejar estrés aumentó, mi claridad mental mejoró, y mi dominio propio en otras áreas se fortaleció automáticamente. Y aquí está el principio que necesitas entender. Cuando disciplinas tu cuerpo en un área, estás desarrollando un patrón mental que se transfiere a otras áreas. Cuando le dices no a quedarte en la cama después de que sonó la alarma, estás practicando decir no a la pereza en general. Cuando te obligas a hacer ejercicio aunque no tengas ganas, estás practicando hacer lo correcto aunque no lo sientas. Cuando eliges la ensalada sobre la comida chatarra, estás practicando posponer la gratificación inmediata por el bien mayor. El dominio propio no es solo sobre grandes tentaciones espirituales. Se construye en las pequeñas decisiones físicas diarias. Se construye cuando te levantas a la hora que dijiste que te levantarías. Se construye cuando comes lo que sabes que debes comer en lugar de lo que se te antoja. Se construye cuando mueves tu cuerpo, aunque esté lloviendo afuera. Estas pequeñas victorias diarias están entrenando tu mente para las grandes batallas. Ahora déjame darte instrucciones específicas y prácticas. Primero, establece un horario de sueño consistente. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Tu cuerpo ama la rutina. Segundo, elimina una cosa mala de tu dieta y agrega una cosa buena. No hagas cambios radicales que no vas a sostener. Haz un cambio pequeño pero permanente. Tercero, comprométete a 20 minutos de actividad física al menos 4 veces por semana. Puede ser caminar, puede ser ejercicios en casa, puede ser bailar. Lo importante es que sea consistente. Y escucha esto con atención. No estoy diciendo que tu salvación dependa de tu condición física. No estoy predicando un evangelio de salud y prosperidad. Estoy diciéndote que Dios te dio un cuerpo como herramienta para cumplir tu propósito. Y si no cuidas esa herramienta, estarás limitando tu efectividad. Tu cuerpo es el vehículo de tu espíritu. Si el vehículo está descompuesto, por más gasolina espiritual que le pongas, no va a funcionar correctamente. Tercera de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que tengas salud. No es vanidad cuidarte. No es carnalidad quererte sentir bien físicamente. Es mayordomía inteligente del templo que se te confió. Entonces, hoy mismo, escribe en los comentarios el nombre de una persona que necesita escuchar este mensaje. Tal vez es alguien que amas y que está destruyendo su salud sin darse cuenta. Comparte este video con esa persona, porque el dominio propio también se manifiesta en cómo cuidamos nuestro cuerpo físico. Ninu Aras 3. El hábito de la rendición de cuentas y la comunidad intencional. Ahora llegamos a uno de los hábitos más ignorados y más poderosos para desarrollar dominio propio, la rendición de cuentas. Y déjame decirte algo que va a incomodar a muchos. Tú no puedes tener dominio propio viviendo en aislamiento espiritual. No puedes. Es imposible. La idea de que puedes conquistar tus debilidades completamente solo es un engaño del enemigo para mantenerte débil. Eclesiastés 4:9-12 lo dice claramente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Ves esa frase, ay del solo? Esa es una advertencia directa. Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, está diciéndote que si estás peleando tus batallas completamente solo, estás en peligro.
Porque el enemigo sabe algo que muchos cristianos no entienden. Las personas aisladas son presas fáciles. El león no ataca a la manada completa, ataca al animal que se separó del grupo. Y aquí viene la parte donde voy a confrontar algo que tal vez estás haciendo mal en este momento. Muchos de ustedes están escondiendo sus luchas. Están fingiendo que todo está bien. Están usando una máscara espiritual en la iglesia, mientras por dentro se están desmoronando. Están guardando secretos que los están destruyendo porque tienen miedo de lo que otros van a pensar si descubren la verdad. Y esa mentalidad, ese orgullo disfrazado de privacidad, ese miedo al juicio, está siendo la grieta por donde el enemigo está entrando a destruir tu vida. Santiago 5:16 te da la solución exacta. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ves la palabra confesaos? No dice confiésale a Dios en privado y escóndelo de todos los demás. Dice, confesaos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay poder liberador en sacar las cosas de la oscuridad y exponerlas a la luz. Porque tus secretos no tienen poder sobre ti cuando dejan de ser secretos. El enemigo trabaja en la oscuridad, trabaja en el aislamiento, trabaja en el silencio. Te dice, no le cuentes a nadie, es muy vergonzoso, van a pensar menos de ti, van a juzgarte. Y mientras mantienes esa lucha en secreto, esa adicción escondida, ese pecado oculto, ese hábito destructivo que nadie sabe, el enemigo tiene poder sobre ti, porque estás peleando solo, porque no hay nadie que te pregunte cómo vas, porque no hay nadie que ore específicamente por esa área, porque no hay nadie que te detenga cuando estás a punto de caer. Pero cuando llevas esa lucha a la luz, cuando se la confías a un hermano o hermana madura en la fe, cuando permites que alguien te acompañe en esa batalla, todo cambia. Ya no estás solo. Ya no es tu secreto vergonzoso. Es una batalla que están peleando juntos. Y el enemigo odia eso. Odia cuando los creyentes se unen en transparencia y rendición de cuentas. Déjame explicarte cómo implementar este hábito de manera práctica y segura, porque sé que muchos tienen miedo de abrirse. Primero, identifica a una o dos personas en tu vida que cumplan estos requisitos. Deben ser creyentes maduros, deben haber demostrado confidencialidad en el pasado, deben tener una vida que evidencie dominio propio en sus propias áreas, y deben tener el carácter para confrontarte en amor cuando sea necesario. No todo el mundo califica para ser tu compañero de rendición de cuentas. No se lo confíes a cualquiera. Una vez identificaste a esa persona, acércate a ella con humildad y sinceridad. Dile exactamente con qué estás luchando. No minimices, no uses eufemismos, no endulces la realidad. Llama las cosas por su nombre. Si es pornografía, di pornografía. Si es ira, di ira. Si es glotonería, di glotonería. Si es chisme, di chisme. La honestidad brutal es el primer paso hacia la libertad. Luego establezcan un sistema específico de rendición de cuentas. Esto no es simplemente decir, ora por mí, y ya. Esto es estructurado e intencional. Pueden acordar que esa persona te va a preguntar semanalmente, ¿cómo te fue esta semana con esa área? ¿Hubo victoria o hubo caída? ¿Qué situaciones te pusieron en peligro? ¿Qué estrategias usaste para resistir? Y tú te comprometes a responder con total honestidad. Nada de medias verdades, nada de justificaciones, honestidad radical. Y aquí está el poder de este sistema. Cuando sabes que alguien te va a preguntar, cuando sabes que vas a tener que mirar a esa persona a los ojos y dar un reporte, eso crea una presión positiva. En el momento de la tentación, tu cerebro va a recordar, voy a tener que contarle esto a mi compañero de rendición de cuentas. Y muchas veces eso es suficiente para detenerte. No porque tengas miedo al juicio, sino porque te comprometiste a la transparencia y no quieres romper esa confianza. Déjame contarte algo que me pasó hace años. Yo luchaba con el hábito de procrastinar decisiones importantes en mi ministerio. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo posponía. Y esa procrastinación estaba creando problemas. Un día, en un momento de honestidad, se lo confesé a un mentor espiritual. Y establecimos un sistema simple.
Cada semana él me preguntaría qué decisiones importantes había estado postergando, y yo tendría que reportar si las tomé o no. Y si no las tomé, tendría que explicar por qué. ¿Sabes qué pasó? Mi productividad se disparó. No porque mi mentor me presionara o me regañara, simplemente porque el hecho de saber que tendría que dar cuentas me motivaba a actuar. Ese hábito de rendición de cuentas en un área específica transformó completamente mi capacidad de ejercer dominio propio en esa área. Y con el tiempo, ese músculo de dominio propio se fortaleció tanto que comenzó a transferirse a otras áreas de mi vida. Ahora déjame advertirte sobre algo importante. La rendición de cuentas solo funciona en un ambiente de gracia, no de condenación. Si la persona con quien compartes te juzga, te hace sentir menos, te condena en lugar de restaurarte, esa no es la persona correcta. Gálatas 6:1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La rendición de cuentas saludable restaura, no destruye. También necesitas entender que la rendición de cuentas no es solo para cuando caes. Es también para celebrar victorias. Cuando pasas una semana sin caer en esa tentación, cuando tomas una decisión difícil que habías estado postergando, cuando ejerces dominio propio en un momento crítico, compártelo con tu compañero de rendición de cuentas. Celebren juntos. Oren juntos en acción de gracias. Porque cada victoria, por pequeña que parezca, es evidencia de que Dios está trabajando en ti. Y aquí está el nivel más profundo de este hábito. La rendición de cuentas te enseña humildad. Te enseña que no eres tan fuerte como pensabas. Te enseña que necesitas a otros. Te enseña que la comunidad no es opcional, es esencial. Y esa humildad es el fundamento del verdadero dominio propio, porque Proverbios 16:18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo te dice: yo puedo solo. La humildad te dice: necesito ayuda. El orgullo esconde las debilidades. La humildad las expone para que puedan ser sanadas. El orgullo rechaza la rendición de cuentas como invasión de privacidad. La humildad la abraza como herramienta de libertad, y te garantizo algo: nunca conocí a nadie con verdadero dominio propio que no tuviera un sistema de rendición de cuentas en su vida. Entonces aquí está tu tarea concreta. Antes de que termine esta semana, identifica a esa persona con quien vas a establecer una relación de rendición de cuentas. Acércate a ella. Sé honesto. Establezcan las reglas. Comprométanse mutuamente. Y comienza a experimentar el poder liberador de pelear tus batallas con alguien a tu lado en lugar de solo. Y si ahora mismo estás pensando en alguien que te viene a la mente, alguien que podría beneficiarse de este mensaje sobre rendición de cuentas, comparte este video con esa persona. Tal vez Dios está usando este momento para conectarte con tu futuro compañero de rendición de cuentas. Pompeiro 1:4. El hábito de la dependencia diaria del Espíritu Santo. Y llegamos al hábito final, el más importante de todos. Porque puedes desarrollar vigilancia sobre tus pensamientos, puedes disciplinar tu cuerpo, puedes tener rendición de cuentas, pero si no entiendes este principio fundamental, eventualmente fallarás. Aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. El dominio propio no es algo que tú produces con tu esfuerzo humano. El verdadero dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Vuelve a leer Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves eso? Dice fruto del Espíritu, no fruto de tu disciplina personal, no fruto de tu fuerza de voluntad, no fruto de tu capacidad humana. Es el Espíritu Santo quien produce el dominio propio en ti. Tu trabajo no es producirlo, tu trabajo es conectarte con la fuente que lo produce. Y aquí es donde muchos creyentes están completamente equivocados en su enfoque. Están tratando de desarrollar dominio propio como si fuera un proyecto de autoayuda. Están usando técnicas psicológicas, están leyendo libros de desarrollo personal, están aplicando métodos humanos para resolver un problema espiritual.
Y aunque algunas de esas cosas pueden ayudar a nivel superficial, no llegan a la raíz del problema. Porque la raíz del problema es que estás tratando de cambiar desde afuera hacia adentro, cuando Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Juan 15:5 lo dice con una claridad brutal. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Escuchaste esa última parte? Separados de mí nada podéis hacer. No dice, pueden hacer poco. No dice, les va a costar más. Dice, nada. Cero. Ningún fruto genuino y permanente puede producirse fuera de la conexión con Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces el cuarto hábito fundamental es este: cultivar una dependencia diaria, constante, momento a momento del Espíritu Santo. Y déjame deconstruir algo que está muy mal en la iglesia moderna. Muchos creyentes oran al Espíritu Santo una vez al día, generalmente en la mañana, y luego viven el resto del día con su propia fuerza. Hacen su devocional, piden la llenura del Espíritu, y luego salen a enfrentar el mundo confiando en su educación, en sus habilidades, en sus estrategias humanas. Y se preguntan por qué siguen cayendo en las mismas tentaciones. La llenura del Espíritu Santo no es algo que recibes una vez y dura todo el día como si fuera una vacuna. Es algo que necesitas constantemente, continuamente, repetidamente. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese verbo sed llenos en el griego original está en tiempo presente continuo. Significa sigan siendo llenos. Significa continúen llenándose. Es una acción repetida, no un evento único. Imagina que tu capacidad de ejercer dominio propio es como un tanque de gasolina. Cada decisión que tomas, cada tentación que resistes, cada impulso que controlas, consume de ese tanque. Si solo lo llenas una vez en la mañana, para el mediodía ya está vacío. Y cuando el tanque está vacío, vuelves a funcionar con tu naturaleza. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone.
esa carnal, con tus impulsos, con tus debilidades. Por eso muchos creyentes tienen victoria en la mañana pero caen en la tarde o en la noche, porque no están rellenando el tanque continuamente. Entonces aquí está el hábito práctico que cambiará todo. Desarrolla el hábito de las pausas espirituales durante el día. Estas son micromomentos donde detienes lo que estás haciendo, te reconectas conscientemente con el Espíritu Santo y pides nueva llenura. Pueden ser 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. No tienen que ser largas sesiones de oración. Son chequeos espirituales regulares. Por ejemplo, cada vez que vas al baño, en lugar de sacar tu teléfono, usa ese momento para una pausa espiritual. Respira profundo. Reconoce la presencia del Espíritu Santo. Di en tu mente o en voz baja: Espíritu Santo, lléname de nuevo. Dame tu dominio propio. Dame tu sabiduría. Dame tu fuerza. Es simple, es rápido, pero es poderoso. Estás recalibrando tu espíritu. Estás reconectando con la fuente. Antes de entrar a una reunión difícil, antes de una conversación complicada, antes de abrir esa aplicación que sabes que puede tentarte, antes de ese momento del día cuando usualmente eres más débil, toma una pausa espiritual. Invita al Espíritu Santo específicamente a esa situación. Dile: necesito tu dominio propio aquí. Necesito tu fuerza ahora. No voy a entrar a esto confiando en mí mismo. Y aquí está la clave que muchos no entienden. El Espíritu Santo no te va a forzar a hacer lo correcto. No va a quitarte tu libre albedrío. Pero cuando lo invitas, cuando dependes de Él, cuando reconoces tu necesidad, Él te da una capacidad sobrenatural que no tenías antes. Te da claridad cuando estabas confundido. Te da fuerza cuando estabas débil. Te da paz cuando estabas ansioso. Te da dominio propio cuando estabas descontrolado. Romanos 8:13 lo explica perfectamente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves esa frase por el Espíritu? No dice con tu esfuerzo, dice por el Espíritu. Él es el agente activo que te da el poder para vencer. Tu parte es invitarlo, depender de Él, cooperar con Él. Su parte es darte el poder sobrenatural. Déjame ser completamente honesto contigo sobre algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde yo confiaba más en mis técnicas de autocontrol que en el Espíritu Santo. Había desarrollado estrategias mentales, tenía disciplinas personales, tenía sistemas de accountability. Y todas esas cosas ayudaban hasta cierto punto. Pero llegaba un momento donde mi fuerza humana se agotaba. Y en esos momentos de agotamiento profundo, cuando no me quedaba nada, caía. Hasta que un día el Espíritu Santo me confrontó con una pregunta simple. ¿Por qué estás tratando de hacer en tu fuerza lo que yo quiero hacer a través de ti? Esa pregunta destrozó mi orgullo espiritual. Me di cuenta de que había convertido el cristianismo en un proyecto de automejoramiento en lugar de una relación de dependencia. Había olvidado que no soy yo quien produce el fruto, es el Espíritu quien lo produce cuando permanezco conectado a Él. Desde ese día, cambié completamente mi enfoque. En lugar de despertarme y decir, hoy voy a tener dominio propio, me despierto y digo, Espíritu Santo, hoy necesito tu dominio propio. No confío en mi fuerza, confío en la tuya. Lléname completamente. Y durante el día, cada vez que siento que mi fuerza flaquea, cada vez que la tentación se intensifica, cada vez que mis emociones empiezan a descontrolarse, inmediatamente me detengo y digo, Espíritu Santo, necesito más de ti ahora mismo. Y la diferencia ha sido revolucionaria. No es que ya no enfrente tentaciones, las enfrento todo el tiempo, pero ahora tengo acceso a un poder que no es mío. Tengo acceso a una capacidad que sobrepasa mi naturaleza humana. Porque cuando el Espíritu Santo controla, las cosas que antes me dominaban ya no tienen el mismo poder sobre mí. Ahora escucha esto con mucha atención porque es crucial. Dependencia del Espíritu Santo no significa pasividad de tu parte. No significa que te sientas y esperes que Él haga todo mientras tú no haces nada. Significa que haces tu parte sabiendo que sin su poder, tu parte es inútil. Significa que ejercitas disciplina, pero reconociendo que esa disciplina solo es efectiva cuando Él la empodera.
Significa que tomas decisiones correctas, pero dependiendo de él para darte la fuerza de ejecutarlas. Es como un avión. El avión tiene motores, tiene alas, tiene todos los componentes necesarios. Pero sin combustible, todo eso es inútil. No puede volar con sus propios recursos. Necesita combustible externo. Tú eres el avión. Tienes voluntad, tienes conocimiento, tienes deseos de hacer lo correcto. Pero sin el combustible del Espíritu Santo, no vas a despegar. No vas a sostener el vuelo. Eventualmente te vas a estrellar. Entonces, aquí está la instrucción práctica y específica que necesitas implementar hoy mismo. Primero, establece recordatorios en tu teléfono. Programa alarmas a diferentes horas del día con mensajes como pausa espiritual, reconecta con el espíritu, pide nueva llenura. Al principio necesitarás estos recordatorios porque no es tu hábito natural, pero con el tiempo se volverá automático. Segundo, identifica tus momentos de mayor debilidad durante el día. Todos tenemos horarios donde somos más vulnerables. Para algunos es en la noche cuando están solos. Para otros es en la tarde cuando el estrés del día se acumula. Para otros es en la mañana antes de que su mente esté completamente despierta. Identifica esos momentos y programa pausas espirituales específicas antes de esos momentos. Estás siendo proactivo en lugar de reactivo. Tercero, desarrolla el hábito de orar en el Espíritu. Primera de Corintios 14:4 dice: El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando oras en lenguas, estás permitiendo que el Espíritu Santo ore a través de ti, cosas que tu mente natural no puede articular. Estás edificándote espiritualmente. Estás recargando tu espíritu. Estás fortaleciendo tu conexión con Dios. Hazlo regularmente, especialmente cuando sientes que tu fuerza espiritual está baja. Cuarto, aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Espíritu Santo te guía constantemente, pero muchas veces ignoras su voz porque estás demasiado ocupado escuchando tus propios pensamientos, tus emociones o las voces del mundo. Practica el silencio. Practica escuchar. Cuando enfrentes una decisión, una tentación, un momento de crisis, detente y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga aquí? Y luego silencia tu mente y escucha. Aprenderás a distinguir su voz de las otras voces. Y finalmente, vive en gratitud constante por cada victoria, por pequeña que sea. Cuando resistes una tentación, cuando tomas una decisión correcta, cuando ejerces dominio propio en un momento difícil, inmediatamente da gracias al Espíritu Santo. Reconoce que no fuiste tú, fue Él trabajando en ti. Esta gratitud mantiene tu corazón humilde y dependiente, que es exactamente donde necesitas estar. Primera de Tesalonicenses 5:19 te advierte: No apaguéis al Espíritu. Apagas al Espíritu cuando lo ignoras, cuando confías en tu propia fuerza, cuando vives como si no lo necesitaras. Pero lo mantienes activo y operando en tu vida cuando lo invitas constantemente, cuando dependes de él momento a momento, cuando reconoces que sin él no puedes hacer nada. Ahora, quiero que hagas algo específico. Escribe en los comentarios: Hoy decido depender del Espíritu Santo para tener dominio propio. Escríbelo como una declaración de fe. Porque al declararlo públicamente, estás activando algo en el mundo espiritual. Estás marcando este día como el día en que cambiaste de confiar en ti mismo a confiar en Él. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que finalmente entendiste lo que te ha estado faltando para tener verdadero dominio propio, dale like a este video. Compártelo con alguien que sabes que está luchando en esta área. Porque por algo llegaste hasta aquí. Por algo escuchaste este mensaje completo. No fue casualidad. Fue una cita divina. Dios quería que escucharas exactamente esto hoy, porque Él tiene planes enormes para tu vida, pero necesitas dominio propio para caminar en esos planes. Suscríbete a este canal porque aquí no te vamos a dar mensajes superficiales que solo te hacen sentir bien por un momento. Aquí te vamos a confrontar con la verdad que transforma.
Aquí te vamos a enseñar principios bíblicos que realmente funcionan cuando los aplicas. Este canal es un lugar donde tu espíritu será alimentado, donde serás equipado, donde serás transformado. No te pierdas los próximos videos. Activa la campanita. Y ahora, antes de cerrar, quiero orar contigo. Cierra tus ojos por un momento. No importa dónde estés. Tal vez estás en tu casa, tal vez en el autobús, tal vez en tu trabajo. Dios está ahí contigo ahora mismo, y vamos a hacer algo poderoso juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con la persona que está escuchando este mensaje en este momento. Señor, tú conoces sus luchas. Conoces las áreas donde ha fallado una y otra vez. Conoces los hábitos que no ha podido romper. Conoces los impulsos que no ha podido controlar. Conoces la frustración, la vergüenza, el cansancio de pelear batallas que siente que no puede ganar. Pero hoy, Padre, declaramos que con tu Espíritu Santo todo es posible. Hoy declaramos que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para esta persona. Hoy declaramos que el dominio propio no es una meta inalcanzable, sino un fruto que tú produces cuando permanecemos conectados a ti. Espíritu Santo, te pedimos que llenes completamente a quien está escuchando ahora. Llena su mente con tus pensamientos. Llena su corazón con tu paz. Llena su voluntad con tu fuerza. Dale el poder sobrenatural para hacer lo que no ha podido hacer en su propia fuerza. Dale claridad para reconocer las tentaciones antes de que lo dominen. Dale sabiduría para establecer límites saludables. Dale humildad para pedir ayuda cuando la necesite. Señor, rompe toda cadena de adicción, de impulsividad, de descontrol que haya estado atando a esta persona. Rompe los patrones mentales destructivos. Rompe los hábitos que la han estado esclavizando. Y establece en su lugar nuevos hábitos, hábitos santos, hábitos que glorifiquen tu nombre y produzcan vida abundante. Te pido que conectes a esta persona con los compañeros de rendición de cuentas correctos, que le des valentía para ser transparente, que le des gracia para perseverar cuando falle, que le des gozo cuando tenga victorias, y que día a día, paso a paso, decisión a decisión, vea la evidencia de tu poder transformador en su vida. Declaro sobre esta persona que este es el comienzo de una nueva temporada. Una temporada donde el dominio propio ya no es una lucha constante, sino un fruto natural de su conexión contigo. Declaro que los próximos meses serán diferentes, que mirarán hacia atrás y verán claramente el antes y el después de este día. Declaro libertad, declaro transformación, declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y cada persona que está escuchando, di conmigo. Amén. Abre tus ojos. Algo acaba de cambiar en tu espíritu. ¿Lo sientes, verdad? Esa es la presencia del Espíritu Santo confirmando que Él está comprometido con tu transformación. Ahora te toca a ti cooperar con lo que Él ya comenzó a hacer. Recuerda estos 4 hábitos: vigilancia constante sobre tus pensamientos, disciplina del cuerpo físico, rendición de cuentas en comunidad y dependencia diaria del Espíritu Santo. No son sugerencias opcionales. Son fundamentos bíblicos no negociables para vivir en dominio propio. Implementa uno a la vez si es necesario, pero impleméntalos. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Y termino con esta palabra de Dios para ti. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios no te llamó a algo para lo cual no te va a equipar. Él te llamó a vivir en dominio propio, y Él mismo te va a dar todo lo que necesitas para lograrlo. Confía en Él. Depende de Él. Permanece en Él. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.